Hola, bienvenidos. En esta ocasión, este video se trata sobre el cuestionario en el aula virtual. Para agregar o añadir un cuestionario en el aula virtual, vamos a tomar en cuenta dos aspectos importantes. El primero de ellos es que debemos configurar el cuestionario y el segundo paso es añadir las preguntas. ¿Sí? Entonces, de eso se va a tratar en este video. Para realizar la configuración del cuestionario, nosotros accedemos a nuestra aula virtual, elegimos una de nuestras asignaturas o de nuestras aulas y vamos a habilitar la edición del aula para poder realizar las modificaciones o los cambios o las configuraciones respectivas. En este caso, cuando nosotros ya observamos la habilitación de la edición, vamos a dar clic en esta parte que he remarcado con rojo que dice añade una actividad o un recurso. Una vez que damos clic en esta opción, aparece esta ventana de fondo blanco donde me permite elegir una gama de actividades y después de estas actividades en el lado inferior están los recursos. En esta ocasión el cuestionario tiene este gráfico que es una hojita en blanco con un visto de color naranja. Y aquí me detalla una descripción de esta actividad. Una vez que elegimos la opción de cuestionario, vamos a dar clic en el botón azul que está en la ventana, ¿sí? De agregar. Los aspectos importantes que nosotros podemos tomar en cuenta para la configuración del cuestionario son estos que yo acá estoy detallando. Son aspectos básicos que nosotros podemos tomar en cuenta en la configuración. Como por ejemplo, el primer punto es el nombre. Como lo pueden observar en esta imagen, cuando se agrega o se añade la actividad del cuestionario al aula virtual, indica como título agregando un nuevo cuestionario A y al tema o a la sección que nosotros escojamos para agregar el cuestionario. Y es un campo obligatorio llenar el nombre del cuestionario. Es decir, que nosotros aquí podemos indicar que el cuestionario es una prueba parcial o de pronto puede ser evaluación 1, evaluación 2 o es un examen. Una vez de que nosotros hayamos llenado ya el nombre del cuestionario, este formulario va a tener algunos aspectos que nosotros vamos a considerar. Como segundo aspecto importante, la temporalización. Esta opción me indica la fecha en la que se va a abrir y cerrar el cuestionario. Adicional a eso, también puedo configurar el límite de tiempo que va a tener cada estudiante para contestar el cuestionario o la evaluación. El tercer parámetro importante es la calificación. Para nosotros organizar las actividades en el aula virtual, es importante que antes de agregar las actividades, nosotros ya hayamos realizado la categoría de las calificaciones en base a los parámetros declarados en el sílabo. Es decir, que cuando yo agrego la actividad de cuestionario, esta evaluación va a ir directamente a un parámetro declarado en el sílabo. Por ejemplo, en el caso de regularización puede ir, por ejemplo, a otras consideraciones de la asignatura, o en el caso de rediseño puede ir esta actividad a evaluación sistemática o algún parámetro que de pronto nosotros querramos agregar esta actividad. Entonces, importante elegir la categoría y definir los intentos permitidos para esta evaluación. Por lo general, puede ser un intento, es decir, que todos los estudiantes pueden contestar una sola vez la evaluación, o de acuerdo a la actividad que yo realice, puedo elegir que ellos tengan permitidos varios intentos.
Otro aspecto importante son las opciones de revisión, que esta opción indica de que el cuestionario va a ser visible o de pronto voy a ocultar las opciones de revisión de la evaluación. Y con un ejemplo más adelante lo vamos a hacer notar a esta opción. Y por último, podemos incluir de forma opcional, las restricciones extras sobre los intentos. Esta opción indica que el cuestionario puede tener una contraseña para que los estudiantes inicien la evaluación. Deben colocar la contraseña en el examen para poder iniciar. Pero si no es necesaria, simplemente esta opción no llenamos nada sobre este campo. Cuando nosotros terminemos de hacer la configuración, de revisar toda la configuración del cuestionario, entonces nosotros vamos a visualizar la pantalla que está en esta parte de acá. Indica de que en esta línea roja dice aún no se han agregado preguntas y damos clic sobre la opción editar cuestionario. Significa que en este momento vamos a empezar con la segunda parte, que sería esta ventana que está aquí. Añadir preguntas. Entonces se nos va a mostrar esta interfaz donde nos dice que estamos editando el cuestionario en la prueba ejemplo, en este caso. Algo importante que nosotros vamos a poder observar es lo que yo he marcado con rojo. En este caso la calificación máxima he puesto 10 puntos porque me parece que tenemos mayor facilidad cuando nosotros calificamos una evaluación sobre 10 o a su vez puede ser sobre 100. En cuanto a la facilidad de colocar un valor a cada pregunta para hacer la suma de la evaluación. Si nosotros consideramos, por ejemplo, 10 puntos que vale la evaluación, automáticamente estos 10 puntos se van a convertir al valor que nosotros hayamos declarado en las categorías de acuerdo al parámetro que tiene en el sílabo. Es decir, que si el parámetro del sílabo tiene 2 puntos, entonces estos 10 se van a convertir a ese valor ya asignado en las categorías de las calificaciones. Y es por eso que no importa si de pronto aquí la calificación la hacemos sobre 10. De forma general para todas las evaluaciones. Y aquí donde dice total de calificaciones, en este momento tenemos 0 porque no tenemos ninguna pregunta añadida. Cuando nosotros ya añadamos aquí las preguntas, tenemos que ir colocando los valores de forma que sumemos 10 puntos y tengamos igual el parámetro de calificación máxima y de total de calificaciones. También es importante marcar esta casilla que dice reordenar las preguntas al azar, ¿sí? Para que las preguntas se muestren en un orden aleatorio a los estudiantes. Tenemos 3 formas de agregar las preguntas. La podemos hacer con la opción de una nueva pregunta, que esta opción es aquella que nosotros vamos a ingresar directamente la pregunta por primera vez al aula virtual porque nosotros no tenemos banco de preguntas. Entonces vamos a ir agregando las preguntas a la evaluación. La segunda opción del banco de preguntas significa que yo, antes de crear la actividad del cuestionario, ya he ido formando un banco de preguntas y que en este caso solamente la voy a escoger las preguntas ingresadas en el banco. La tercera opción indica que nosotros podemos escoger del banco de preguntas aleatorias. Por ejemplo, si mi banco de preguntas es de 20 preguntas, puedo elegir 5 preguntas aleatorias y de las 20 preguntas que tengo ingresadas van a mostrarse al estudiante 5 preguntas al azar, ¿sí? No van a coincidir con la misma evaluación los estudiantes, sino que tienen preguntas aleatorias.
Entonces, esta es la pantalla para nosotros ir agregando las preguntas de acuerdo a estas tres formas, ¿sí? Cuando nosotros damos clic en añadir una nueva pregunta, entonces se nos muestra esta ventana o esta pantalla que está aquí. Elija un tipo de pregunta a agregar. En este caso vamos a elegir el tipo de pregunta que va a tener mi cuestionario. Y tenemos entre ellas estas que son las opciones que son más frecuentes de utilizar en las evaluaciones. La primera opción del tipo de pregunta es opción múltiple. Y aquí yo he puesto una referencia de acuerdo a este tipo de preguntas. La opción múltiple puede configurarse una sola respuesta correcta o varias respuestas. Puede tener varias respuestas o solamente una respuesta. Y este es el icono de la opción múltiple, ¿sí? Para identificar a las preguntas, una vez que nosotros ya tengamos un banco de preguntas, podemos mirar estos iconos y podemos saber qué tipo de pregunta es la que yo tengo. El siguiente tipo de pregunta es verdadero o falso. Este tipo de preguntas siempre se manejan para un enunciado. La siguiente es las preguntas de tipo emparejamiento, que son las preguntas que nosotros conocemos como las preguntas de unir con líneas o de relacionar columnas, por ejemplo. Otro tipo de pregunta que podemos utilizar son las preguntas de tipo ensayo, ya que estas preguntas son aquellas que podemos utilizar en el caso de evaluaciones prácticas. Es decir, cuando los estudiantes tengan que realizar algún cálculo que pueden utilizar, por ejemplo, mediante Excel, pueden realizar una evaluación donde tengan que subir, por ejemplo, un documento de Word, o, por ejemplo, pueden utilizar una práctica donde van a compartir un enlace porque están trabajando en otro ambiente, como por ejemplo en Google Drive. En este caso, el último tipo de pregunta que he considerado importante son las preguntas de completar. Estas se llaman en el EVA arrastrar y soltar sobre el texto. Y vamos a ir viendo más adelante cómo se pueden agregar este tipo de preguntas. Las preguntas de opción múltiple, como lo ven en la imagen superior, una vez que yo ya tengo mi banco de preguntas, he agregado varias preguntas a mi aula virtual, se pueden diferenciar por el icono que pertenece a este tipo. Lo importante de este tipo de preguntas es que nosotros vamos a configurar el nombre de la pregunta y el enunciado de la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos aspectos? Es que el nombre de la pregunta, como lo observan en la imagen, es en este caso P10, P12, P14, P15, P16 y así sucesivamente. Significa que yo puedo dar un orden a las preguntas. En este caso yo coloco pregunta 10, pregunta 12 o simplemente nosotros al agregar las preguntas podemos ir numerándolas. 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. Esto es el nombre de la pregunta. Y el enunciado de la pregunta es en sí ya la pregunta que yo tengo que ingresar. En este caso, el texto que está al lado. Cuando nosotros vamos a configurar las preguntas de opción múltiple, tenemos que indicarle al sistema si es una o varias respuestas. Por defecto en el EVA está habilitada la opción de una respuesta. Si nosotros queremos configurar para varias respuestas, cambiamos esta opción. Y algo importante que también vamos a observar una vez que nosotros declaramos el nombre, el enunciado, indicamos si es una o varias respuestas, ingresamos las opciones para cada una de las literales, por ejemplo, literal A, B, C, D, de las opciones. Al final de este formulario hay
una opción que se llama múltiples intentos, que por lo general el EVA tiene configurado el 33.3333% de penalización por cambiar la respuesta. Significa que los estudiantes, cuando seleccionan un literal, una opción, ejemplo, si seleccionan el literal B y luego cambian y seleccionan el literal A, el EVA les está penalizando por cambio de respuesta. Y en este caso nosotros vamos a configurar si queremos dejarle el 33.33% que le va a disminuir del valor de la pregunta a un 100%, que nosotros podemos decirle que elija una sola vez la opción, o el 0% que no penalice porque el estudiante cambia las respuestas. Este es un ejemplo de una pregunta de opción múltiple donde en este caso dice aquí seleccione una. Entonces en este caso el estudiante sabe que va a seleccionar una opción, y adicional a esto las opciones o los literales se muestran con un círculo. Significa que esta pregunta solamente tiene una opción correcta. En este ejemplo, en cambio, de la pregunta de opción múltiple, aquí dice seleccione una o más de una. Y el icono para cada uno de los literales es un cuadrado. Significa que aquí ya no es una sola opción correcta, sino que es dos o más. Incluso en la pregunta quizás nosotros podemos ayudarles de cierta forma escribiendo entre paréntesis o en la indicación de la pregunta cuántas opciones debe elegir, o simplemente omitir esta parte de aquí. El siguiente tipo de pregunta de verdadero o falso, como lo dice la imagen superior, tiene este icono de 2 puntos y se pueden representar y se pueden identificar estas preguntas dentro de mi banco de preguntas. De igual forma, este tipo de pregunta requiere el nombre de la pregunta y el enunciado de la pregunta, nada más. En este caso he puesto estos ejemplos en donde yo puedo hacer una pregunta que tenga un nivel de dificultad bajo. De pronto lo hago así y contestan entre verdadero o falso. Una sola opción. O de pronto yo puedo realizar una pregunta donde tengan un texto de análisis un poco más extenso, y de pronto yo puedo también utilizar este tipo de pregunta pero con un nivel de dificultad un poco más alto. También es una pregunta muy frecuente que se utiliza en el aula virtual. Las preguntas de emparejamiento tienen este icono que los representa, 3 puntitos a cada lado y 3 rayas en el centro, y se pueden identificar así en el banco de preguntas. Este tipo de pregunta también requiere el nombre de la pregunta, el enunciado de la pregunta, y también vamos a tener que configurar múltiples intentos. En este caso he puesto ejemplos de este tipo de preguntas, cómo se van a mostrar para el estudiante. Se va a mostrar de la siguiente forma. Tienen aquí, por ejemplo, el concepto, o tienen aquí lo que significa este tema, y va a mostrarse en este caso un cuadro donde va a tener opciones, las mismas opciones para cada una de las opciones. En este caso tengo 4 conceptos o 4 definiciones, y dentro del cuadro tengo también 4 elementos, ¿sí? 4 temas. Es decir, que va a ir un tema para cada concepto. Se va a elegir. Y en este caso, la pregunta que está en la derecha, también puedo configurar que tenga 2 definiciones o 2 conceptos
pero dentro del casillero yo puedo tener 3 temas, ¿sí? En este caso, referencia mixta, referencia absoluta, referencia relativa, pero solamente pueden elegir 2 de estas 3 opciones. También lo puedo hacer así al de emparejamiento y dejar una opción libre para que no sea escogida. El tipo de pregunta de ensayo se visualiza como una hojita con un texto dentro, ¿sí? Este tipo de preguntas, como yo mencionaba, es para las prácticas, de acuerdo a que en algunas asignaturas realizan evaluaciones que tienen que hacer uso de algún programa o tienen que hacer uso de algún cálculo de otra aplicación o de otro software que tienen que manejar los estudiantes. Si se trata de ese tipo de evaluaciones, pueden utilizar un cuestionario con preguntas de tipo ensayo, donde van a configurar el nombre de la pregunta, el enunciado de la pregunta, y vamos a tener un espacio donde nosotros vamos a escribir y a dar las indicaciones de lo que deben realizar en esta pregunta. En este caso, pues yo tengo un ejemplo donde detallo lo que deben realizar los estudiantes. Punto número 1, número 2 esto, número 3, número 4, número 5, y al final, como van a trabajar en otro entorno que es Google Drive, en este ejemplo, lo que van a compartir es el enlace o el link en la pregunta. Solamente me van a copiar el link en esa pregunta. O puedo haber sugerido que de pronto sea un archivo. Sin embargo, la calificación de esta pregunta es una calificación manual, ya que yo tengo que revisar primero lo que me adjuntan los estudiantes y luego asignarles la calificación. Las preguntas de tipo arrastrar y soltar tienen este icono de una cruz con 4 flechas y dentro la letra T de texto. Y este tipo de preguntas representan a las preguntas de tipo complete. También vamos a fijarnos en nombre de la pregunta, enunciado de la pregunta. Como observamos en las imágenes, la pregunta puede tener en este caso una imagen insertada al inicio y en este caso un texto donde van a completar en este recuadro blanco, van a llevar una de estas opciones, en este caso absoluta o relativa, van a dar clic y sin soltar lo van a llevar al recuadro en blanco. Y de esa forma contestan este tipo de preguntas. En la imagen de la derecha yo tengo en cambio algunos casilleros en blanco y por lo tanto en la parte inferior tengo todas las opciones que ellos tienen que ir eligiendo sobre cada una de los espacios en blanco. A esto corresponden este tipo de preguntas. Una vez que nosotros ya hemos agregado las preguntas, vamos a poder visualizarlas de esta forma. En este caso yo tengo 6 preguntas. Cada pregunta se encuentra en una página diferente, página 1, pregunta 1, página 2, pregunta 2 y así cada una de las preguntas están en una página. Significa que cuando el estudiante contesta la evaluación va a ir mostrándose una pregunta en la página del EVA. Contesta esa pregunta y tiene un botón de siguiente para avanzar a las demás preguntas. Cuando yo añado estas preguntas, yo tengo que asignarles el valor de esta pregunta. En este caso, la pregunta 1 tiene 2 puntos, la pregunta 2 tiene 1 punto y así yo puedo distribuir un poco mejor las calificaciones para que en total me dé 10 puntos, que corresponde al valor de acá. Es el mismo número, ¿sí? Y no olvidarnos marcar reordenar las preguntas al azar y damos clic sobre el botón guardar. Ahí nosotros hemos ya terminado nuestro cuestionario y agregado las preguntas. En este caso, estas preguntas, esta es de opción múltiple, esta también, esta también, esta también
Esta pregunta sé que es de verdadero y falso y esta pregunta es de tipo emparejamiento, ¿sí? Esta es la vista del cuestionario desde la vista del estudiante. Significa que el estudiante da la evaluación y él puede observar la calificación inmediatamente. En este caso, 9 sobre 10. Ve la fecha en la que dio la evaluación y ya lo tiene en un estado de finalizado. La revisión, en este caso, está habilitada de parte del profesor porque en esta opción él puede revisar la evaluación que dio. Esta sería la vista del docente. En la vista del docente nosotros podemos también detallar los temas que nosotros vamos a evaluar y en la vista del docente, una vez que termina la evaluación, el grupo de estudiantes va a tener aquí intentos y el número de estudiantes que dieron la evaluación. Entonces, en este caso, vamos a dar clic sobre esta intentos 36 en este ejemplo y vamos a dar clic y llegamos a esta ventana donde nosotros podemos observar la lista de los estudiantes y podemos observar algunos campos como por ejemplo la dirección de correo, el estado de la evaluación, la fecha cuando inició la evaluación, la fecha que finalizó y el tiempo que se demoró en contestar la evaluación. La calificación y en la parte derecha van a observar cada una de las preguntas que tiene la evaluación y en cuáles acertaron y qué valor tiene esa pregunta y en cuáles también cometieron el error. Estas evaluaciones también tienen, hay la posibilidad de poder descargar en una tabla de Excel este parámetro, ¿sí? Entonces, esa sería la explicación del cuestionario. En este momento, pues, nos vamos a ir al aula virtual para poder observar un ejemplo. Y en este caso, pues, nosotros tenemos muchas formas de llegar al aula virtual. Yo tengo un enlace sobre un marcador que guardo en el navegador o de pronto podemos digitar la dirección del Moodle o del aula virtual que es moodle.temachala.edu.es. En este caso, cuando ya nosotros estamos dentro del EVA o del EVEA, Entorno Virtual de Enseñanza-Aprendizaje, que es el nombre que se adoptó recientemente, vamos a dar clic en Acceder y vamos a ingresar con nuestras credenciales tal como lo hacemos en el SUDMATCH. En el caso de los docentes nuevos, la contraseña será el mismo número de cédula. Esta es la primera ventana que iniciamos, ¿no? Al ingresar al EVA. Entonces yo voy a ingresar como ejemplo a una aula que he trabajado anteriormente y vamos a dar clic en la ruedita de engranaje para ir a observar en la opción que dice aún más. Tenemos aquí banco de preguntas y tenemos que dar clic sobre la opción preguntas. Si nosotros queremos ingresar primero las preguntas y luego agregar el cuestionario y solamente seleccionar las preguntas, nosotros podemos ir a esta opción. En este caso yo tengo dos categorías. La categoría primer hemisemestre que tiene 44 preguntas y la categoría segundo hemisemestre que tiene 24. En este caso, antes de ingresar las preguntas, yo puedo ir a la opción que dice categorías y crear las categorías que pueden ser de pronto en función de los temas o de las unidades o así como yo lo tengo primer hemisemestre y segundo hemisemestre. Solamente colocamos el nombre de la categoría y añadimos. Entonces yo voy a mostrar lo que tengo en las preguntas del primer hemisemestre, que son 44 preguntas. Y se muestran de esta forma.
¿sí? Aquí en la parte superior dice pregunta y empieza a detallarse cada una de las preguntas. Ejemplo, pregunta 37, pregunta 38 y así cada una de las preguntas. Esta pregunta es tipo ensayo, por eso es importante conocer los iconos de cada tipo de pregunta. Cuando voy a elegir a mi cuestionario, las preguntas de tipo de opción múltiple, ¿sí? Y en la parte inferior siempre se guardan las preguntas de verdadero y falso. En este caso voy a abrir una pregunta de opción múltiple. Voy a mostrar una pregunta al azar y tengo, por ejemplo, si yo elijo la pregunta 16, en este caso, esta pregunta tiene aquí, en esta parte horizontal de la pregunta 16, tiene las opciones para editar la pregunta en la ruedita de engranaje o la vista previa que tiene la lupa. Bueno, borrarla o a su vez duplicar o copiarla, ¿sí? Entonces, si yo le doy clic sobre la lupa, yo tengo la vista previa de esta pregunta una vez que está ingresada y, por ejemplo, yo tengo aquí cómo se presenta la pregunta y yo puedo decir rellenar con las respuestas correctas. Entonces, yo puedo observar si estoy ingresando bien la pregunta, ¿sí? Y vuelvo a comenzar. ¿Qué pasa si yo no elijo la opción correcta? Le doy clic en enviar y terminar y me está indicando respuesta correcta. La respuesta correcta es, y me indica cuál es la respuesta correcta, ¿sí? Porque las opciones se están sorteando. Cada vez que yo le doy clic sobre comenzar de nuevo, se vuelven a sortear. Enviar todo y terminar. En este caso, la respuesta es correcta. Voy a dar clic sobre la configuración de esta pregunta. Entonces, en este caso, esta es la pregunta 16. En este espacio se coloca el enunciado de la pregunta. La puntuación por defecto es recomendable que dejemos en 1 porque estas preguntas en alguna evaluación tendrán un valor y de pronto en otra tendrán otro valor. Y cuando nosotros agreguemos las preguntas al cuestionario, es mejor ahí colocarle el valor de la pregunta en esa evaluación. En esta parte dice una o varias respuestas, es aquí donde nosotros debemos elegir si es solo una respuesta o son varias respuestas. Y en esta parte ya se encuentran las respuestas o las elecciones, elección 1, elección 2 y yo puedo configurar en este espacio en blanco la primera alternativa, la primera opción. Si esta es la opción correcta, ¿sí? Por lo general la configuro en la elección 1, indico que la calificación es el 100%. De esa forma yo le estoy diciendo al sistema que esta es la opción correcta. Y las opciones que están aquí abajo, elección 2, tienen ninguno. Significa que esta es la respuesta correcta y como hay una sola respuesta correcta, es el 100%. Si de pronto yo elijo que son varias respuestas correctas, si son 2, tengo que asignar a la elección 1, si en este caso esta es una correcta, el 50%. Y si yo coloco la otra respuesta correcta en la elección 2, tengo que asignar el 50% aquí también. Si en cambio son 3 respuestas correctas, 3 alternativas, tengo que asignar el 33.3% a cada una de las alternativas, si son 3 las correctas. Y así sucesivamente. Si son 4 respuestas correctas, entonces asigno el 25% para cada una, de forma que la suma de ellas me dé el 100%. Cuando he configurado ya las respuestas de este tipo de pregunta,
en la parte inferior dice múltiples intentos, ¿sí? Entonces, la penalización por defecto es el 33.33%. Significa que si la pregunta vale un punto, se va a restar el 33.33% cuando el estudiante cambie las opciones al elegir las respuestas, ¿sí? Entonces, de pronto aquí se puede considerar el 0% para que no penalice o no le reste la nota al cambiar las opciones, o el 100% para configurar de que elija una sola vez la respuesta y no le permite volver a cambiar, ¿sí? O algún porcentaje que a su vez ustedes consideren que van a ir penalizando en el cambio de las respuestas. Cuando se termine de llenar este formulario, lo que vamos a hacer es dar clic en guardar cambios y continuar editando, y luego podemos hacer la vista previa que mostré anteriormente para verificar que la pregunta que nosotros ingresamos está bien configurada, ¿sí? Sin embargo, si yo ya la revisé y es parte de un banco de preguntas, simplemente doy clic en guardar cambios, ¿sí? Entonces, este sería un ejemplo de las preguntas de opción múltiple. Por otro lado, tenemos las preguntas de verdadero o falso. En este caso, voy a dar clic sobre la ruedita de engranaje para ver la configuración de esta pregunta. En este caso, las preguntas de verdadero y falso, puedo yo incluir aquí una imagen. En este icono que tiene sobre imagen, nosotros podemos insertar una imagen a la pregunta y de acuerdo a la imagen hacer ya el enunciado de la pregunta, ¿sí? ¿Qué es lo que se debe configurar en este tipo de preguntas? Solamente la respuesta correcta, indicar si esa pregunta es verdadera o es falsa, ¿sí? Nada más. Y de igual forma nosotros damos clic, guardar cambios y continuar editando, para luego nosotros verificar en la vista previa de que esta pregunta está bien configurada. Y luego en guardar cambios. El tipo de pregunta de complete, ¿no es cierto?, es de arrastrar y soltar sobre el texto. En este caso, yo voy a mirar esta pregunta, la pregunta 38. Y asimismo, este tipo de pregunta tiene una imagen y en la parte inferior tiene el texto o el enunciado de la pregunta, pero donde yo considere que tiene que ubicarse el espacio en blanco, yo lo que voy a hacer es a escribir esto que vemos aquí. Es decir, que yo voy a escribir el corchete, corchete. En este caso solo hay un espacio en blanco, por eso va el número 1, y cierro con 2 corchetes, ¿sí? Este tipo de pregunta se debe de colocar esta estructura para que se genere el espacio en blanco, y en la parte inferior de este formulario vamos a dar clic sobre la opción de barajar, y en este caso pues vamos a indicarle que la opción 1 es la respuesta correcta, relativa, ¿sí? Va a tener opción 1, opción 2, pero lo que nosotros colocamos sobre la opción 1 es la respuesta correcta, ¿sí? Y de igual forma esta pregunta también vamos a verificar múltiples intentos y vamos a configurar en este tipo de pregunta también, ¿sí? Entonces vamos a guardar, vamos a ver en la vista previa la pregunta, vamos a señalar cómo tendría que quedar
¿sí? En este caso, la opción correcta. Y ahora sí podemos cerrar la vista previa y guardar la pregunta. El tipo de pregunta de ensayo, en este caso vamos a elegir esta pregunta 32. Vamos a ver la configuración, cómo se ingresa la pregunta. Entonces, yo solamente explico o detallo en esta parte de aquí qué es lo que tienen que hacer los estudiantes. En este caso tenían que organizar de acuerdo a las configuraciones de Word esta estructura de un documento, ¿sí? Y subir el documento de Word. Y en este caso eso es lo único que hacemos para las preguntas tipo ensayo y nada más que guardar cambios. Para las preguntas de tipo de emparejamiento, entonces por ejemplo yo voy a abrir esta pregunta que sería la pregunta 19. Y en este caso, este tipo de pregunta tengo que ingresar el nombre de la pregunta, el enunciado de la pregunta, en este caso van a escoger de acuerdo a los contenidos. Y en la parte de respuestas, yo tengo este espacio que es un poco más grande, más extenso, para colocar aquí la parte del concepto o la definición, y donde dice respuesta es lo que se va a mostrar dentro del cuadro de opciones, ¿sí? El tema de este concepto. Entonces yo voy configurando un tema con un concepto, ¿sí? Un tema, un concepto, pero también tengo la opción de colocar 3 conceptos y únicamente 2, al contrario. 3 temas y únicamente 2 conceptos, ¿sí? También vamos a revisar aquí múltiples intentos y vamos a guardar y a dar clic sobre la vista previa para verificar que esta pregunta también se encuentre bien configurada, ¿sí? Y cerramos la vista previa. Guardar cambios, y esos son los tipos de preguntas que nosotros podemos manejar en nuestro banco de preguntas. Como ustedes observan, desde ya semestres anteriores he ido ingresando poco a poco las preguntas, es decir que cuando tengo que crear los cuestionarios, elijo las preguntas que ya tengo ingresadas en el aula virtual. En este caso voy a utilizar el aula de prueba, que tiene prácticamente poco contenido, casi nada, y lo primero que vamos a hacer es habilitar la opción de activar edición. Una vez que nosotros activamos la edición y se nos muestran estos iconos, estos botones, ¿sí? Estas opciones, vamos nosotros a elegir una sección. La sección corresponde a tema 1, tema 2, tema 3, esas son las secciones. Y vamos a elegir en qué sección o en qué tema nosotros vamos a añadir el cuestionario. En este ejemplo vamos a hacerlo en tema 1 o sección 1 y vamos a dar clic en la opción de añade una actividad o recurso. Vamos a elegir cuestionario y en la parte inferior agregar. En este caso nosotros podemos colocarle aquí el nombre, prueba ejemplo. Si nosotros consideramos una descripción detallando de pronto los temas que se van a tomar en la evaluación, la temporalización, que indicaba que es cuando se va a abrir el cuestionario, las fechas de abrir, la fecha de cerrar y el límite de tiempo. Por ejemplo, si esta evaluación se va a tomar el día 16 de agosto de 14 horas a 16 horas, como ponía el ejemplo, yo puedo indicar que tenga un límite de 10 minutos. Pero si la evaluación se va a tomar en el momento sincrónico de nuestra clase, simplemente yo puedo decir que la prueba se habilita de 14 horas a 14:10.
minutos y se va a abrir solamente en este periodo de tiempo y pueden responder la prueba de esta forma, ¿sí? O habilitar la opción límite de tiempo cuando nosotros queremos extender estas dos fechas. La calificación también es muy importante, ya que nosotros a esta actividad la vamos a llevar a uno de los parámetros de nuestro sílabo. En este ejemplo voy a decir que esta evaluación va a ir a este parámetro. Otras consideraciones. Los intentos permitidos, si yo dejo la opción de sin límite, significa que los estudiantes van a poder repetir la evaluación las veces que ellos quisieran. Entonces nosotros vamos a elegir entre estas opciones y en este ejemplo le voy a colocar un intento permitido. La otra cuestión importante son las opciones de revisión. Normalmente en el EVA se encuentran habilitadas todas estas opciones, ¿sí? Así se encuentra habilitada en el EVA las opciones. Significa que una vez que el estudiante termina la evaluación, puede revisar toda la evaluación, todo el cuestionario que se ha tomado. Entonces, en ese caso, nosotros podemos considerar de que de pronto el estudiante, cuando termine la evaluación, va a visualizar puntos en el caso de que ellos tengan que rendir una evaluación de forma asincrónica, ¿sí? Sin embargo, si se considera tomar en forma sincrónica la evaluación, simplemente le dejamos todos los vistos activos. Esto lo hacemos para que una vez que el estudiante termina de dar la evaluación y sabe el puntaje, no pueda revisar la evaluación hasta que no haya terminado el tiempo asignado en que se cierra el cuestionario. Restricciones sobre los intentos indica de que de pronto yo puedo colocar una contraseña a la evaluación para que ellos puedan iniciar. Si yo no les administro la contraseña, no van a poder iniciar la evaluación. Pero si en caso yo lo voy a hacer en forma sincrónica, no necesito este parámetro, ¿sí? Lo puedo dejar en blanco. Y damos clic sobre guardar cambios, ¿sí? Guardar cambios y mostrar. Una vez que nosotros configuramos el cuestionario, aparece el cuestionario, tiene la opción de aún no se han agregado preguntas y damos clic sobre editar cuestionario. Una vez que estamos en editar cuestionario, nosotros podemos dar clic sobre esta opción de reordenar las preguntas al azar y vamos a ir agregando las preguntas. En este caso yo lo voy a hacer desde el banco de preguntas. Voy a elegir la categoría, ejemplo primer hemisemestre, y voy a escoger las preguntas que yo voy a agregar a mi cuestionario. Y doy clic sobre añadir preguntas seleccionadas para el cuestionario. En este caso yo agregué 5 preguntas. Cada una de las preguntas se encuentran en páginas distintas, en páginas independientes. Y si esta evaluación va a tener un valor de 10 puntos, en este caso me dice de que tengo solamente 5, yo puedo asignar a cada pregunta 2 puntos. Doy clic sobre este lápiz, ingreso el 2 y doy un Enter. Y así realizo lo mismo para cada una de las preguntas. De forma que la evaluación suma 10 puntos. ¿Sí? Entonces tengo ya añadidas las preguntas y doy clic en guardar. En este caso, indica ya la fecha en la que se va a habilitar el cuestionario, la fecha en la que se va a cerrar. Indica también intentos permitidos, solo hay un intento. Y nosotros podemos hacer una previsualización del cuestionario para dar un ejemplo de cómo
se va a ver para el estudiante. Por ejemplo, elijo esta respuesta, doy clic en siguiente, elijo esta, doy clic en siguiente, elijo esta, doy clic en siguiente, elijo esta respuesta y cada vez que el estudiante elige una respuesta, en este espacio se van llenando los casilleros con un color gris, indicando que la respuesta está siendo contestada. Al momento de que terminó de resolver, tiene que dar clic sobre enviar todo y terminar. Nuevamente confirma enviar todo y terminar, y esta es la forma en la que el estudiante da las evaluaciones. De esta forma el estudiante va a poder hacer la revisión de la evaluación. Tiene un resumen en la parte inicial, la fecha, el tiempo que se demoró en contestar las preguntas y la calificación, ¿sí? De esta forma nosotros podemos configurar los cuestionarios y añadir las preguntas en el aula virtual.